trastornos motores. Dentro de los más importantes tenemos a la calasia. Vamos a hablar, como le mencionaba, de los trastornos de la motilidad. Vamos a clasificarlos en los trastornos de la motilidad a nivel de la faringe o del esófago superior, que estos a su vez se pueden clasificar en congénitos o adquiridos. Ahora, hablando de los trastornos de la motilidad del cuerpo esofágico y del esfínter esofágico inferior, vamos a subdividirlos en trastornos primarios y trastornos secundarios. Dentro de los primarios, los más representativos son la calasia, el espasmo esofágico difuso, el esófago de cascanueces, el esfínter esofágico inferior hipertensivo. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son las alteraciones primarias. Dentro de las alteraciones primarias, como mencionaba en la anterior diapositiva, hablamos de la calasia, del espasmo esofágico difuso, segmentario y segmental. Esófago en cascanueces, el esfínter esofágico inferior hipertenso y algunos otros trastornos no específicos. Dentro de las alteraciones secundarias, pues vamos a hablar dentro de las más representativas, las enfermedades vasculares del colágeno. Dentro de ellas hablaríamos de la esclerosis sistémica progresiva, la dermatomiositis, lupus eritematoso sistémico, y además la pseudoobstrucción idiopática crónica. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que son las alteraciones primarias. Bueno, vamos a iniciar con lo que es la calasia, definiendo que es un trastorno primario de la motilidad caracterizado por la ausencia del peristaltismo esofágico y la deficiencia de la relajación a nivel del esfínter esofágico inferior, cuya incidencia es de 6 por 100.000 habitantes por año. Si bien suele haber ausencia total de la peristalsis en el cuerpo, de aproximadamente 5% de las contracciones pueden ser peristálticas. Ahora, hablando de los estudios histopatológicos, van a mostrar una degeneración progresiva y la pérdida de las neuronas inhibidoras a nivel del plexo mioentérico de Auerbach. Si nosotros hacemos un recuerdo histológico, vamos a recordar cuáles son las paredes del esófago, que está conformado por la submucosa, la mucosa y la capa muscular. La capa muscular, a su vez, se va a dividir en dos capas. Uno, que serían las capas circulares internas, y dos, que serían las capas longitudinales. Ahora, el plexo mioentérico de Auerbach se encuentra en medio de ambos. Entonces, este trastorno de la motilidad está generado por una degeneración progresiva y la pérdida de las neuronas inhibidoras a ese nivel. Eso queremos que recuerden muy bien. Ahora, esto, como va a haber un predominio de las neuronas excitatorias, van a causar la hipertensión del esfínter esofágico inferior. Si recordamos nosotros, ¿qué es lo que hacía el esfínter esofágico inferior? Lo que hacía era evitaba que el contenido del estómago pase hacia el esófago. Pero ahora, si nosotros estamos mencionando que existe una hipertensión, un aumento de la presión a ese nivel, entonces eso es lo que nos va a causar esta degeneración de estas neuronas a ese nivel. Ahora, dentro de las causas tenemos que la principal causa es idiopática. No se conoce la causa exacta de esta degeneración de las neuronas. Sin embargo, tenemos otras causas que pueden ser las infecciones secundarias a la más conocida por la enfermedad del Chagas, que es a su vez causada por el Trypanosoma cruzi, que va a haber esta enfermedad normalmente se puede generar en zonas endémicas. Sin embargo, además podemos tener otras causas que serían las causas iatrogénicas. ¿Iatrogénicas por qué?
En los pacientes que tienen una enfermedad de reflujo gastroesofágico, tenemos la cirugía que es antirreflujo. En esos pacientes puede ser que esta cirugía antirreflujo, también llamado las funduplicaturas, puede hacer que estas funduplicaturas estén muy presionadas y puedan causar un trastorno motor secundario. Sin embargo, no en todas las ocasiones pasa eso. Sí es una de las complicaciones dentro de la cirugía de las cirugías antirreflujo. Además, tenemos otras causas que serían las neoplasias. La presencia de las neoplasias van a dar eh, origen a la pseudoacalasia. ¿Por qué pseudoacalasia? Porque como su nombre lo menciona, que es una acalasia que no es real. ¿Por qué se va a dar esto? Por la presencia de tumores infiltrantes a nivel de la unión gastroesofágica. Estos pueden ser tumores del esófago distal o presencia de tumores a nivel del fondo gástrico o a nivel de la unión gastroesofágico, que estos pueden ir generando un tumor concéntrico y llegando a obstruir a ese nivel, causando una obstrucción similar y dando una clínica similar a lo que es la calasia, pero no es la responsable, no existe una degeneración neuronal en este caso, sin embargo, solo es obstructiva. Estas serían las causas de la acalasia. Hablando de la fisiopatología, vamos a hablar de cómo se produce esto. Al generar una degeneración de los núcleos motores, va a haber una hipertensión del esfínter esofágico inferior. Al generar una hipertensión del esfínter esofágico inferior, cuando nosotros llegamos a consumir alimentos, va a tener una incapacidad del esfínter a relajarse completamente y por lo tanto no va a haber el paso del contenido alimenticio hacia el estómago. Por lo tanto, va a generar un aumento de la presión esofágica intraluminal. Ahora, al generar esta presión intraluminal por el tiempo de evolución, esta va a generar una dilatación esofágica, como se puede evidenciar en la imagen. Esta dilatación esofágica va a dar origen a la pérdida progresiva de la peristalsis. Si nosotros recordamos en la peristalsis, tenemos movimientos de contracción que ayudan a que el bolo alimenticio vaya descendiendo a lo largo del esófago hasta llegar a la cavidad del estómago. Pero al generar esta pérdida progresiva del peristalsis, va a haber aperistalsis. Esta pérdida va a generar a su vez una retención funcional de los alimentos a nivel del esófago que se va a encontrar dilatado. Entonces, todo lo que les mencioné lo traducimos en tres cosas. Hay una falta de relajación a nivel del esfínter esofágico inferior, por lo tanto, va a haber una dilatación del esófago proximal y a su vez va a tener una motilidad inadecuada y al no tener una motilidad inadecuada, pues va a haber retención de los alimentos a nivel del esófago. Ahora, tomando en cuenta la fisiopatología, vamos a hablar de la clínica como tal. La disfagia que va a generarse progresivamente. En un inicio a sólidos, como hemos mencionado. Si existe una obstrucción a nivel del esfínter esofágico inferior, el bolo alimenticio no va a poder pasar. Entonces va a generar un dolor a ese nivel y va a haber dificultad al paso de los alimentos, como mencionaba, en un inicio a sólidos y posteriormente a líquidos. Esta dificultad para hacer pasar los alimentos va a generar un dolor torácico retroesternal. Como hemos mencionado en la fisiopatología, al no pasar estos alimentos hacia el estómago, va a haber retención de los alimentos a nivel del esófago y por lo tanto va a haber una regurgitación de los alimentos no digeridos en comparación a la clínica
del reflujo gastroesofágico, porque en esta también tenemos que recordar que la regurgitación puede ser, pero en este caso no van a ser alimentos digeridos, van a ser alimentos con contenido ácido, porque va a estar viniendo el contenido desde el estómago hacia el esófago. Pero en este caso estamos hablando de que del contenido alimenticio se encuentra a nivel del esófago, o sea, en ningún momento llegan a digerirse estos. Ahora, al no haber el paso correcto de los alimentos, va a haber una sensación de plenitud retroesternal. El paciente, por ende, por toda esta clínica que le causa mucho malestar, va a dejar de consumir alimentos y por lo tanto va a empezar a tener una pérdida de peso. A su vez, esta retención de alimentos a nivel de esófago puede llegar a causarnos complicaciones respiratorias. Este contenido alimenticio a nivel del esófago puede llegar hasta las vías respiratorias, provocando neumonías a repetición. Esta vendría a ser la clínica de los pacientes con acalasia. Tenemos dentro de las complicaciones, como hemos mencionado, una vez que el esófago empieza a dilatarse, va a generar lo que nosotros ya conocemos como omega esófago, que es una dilatación masiva del esófago con pérdida total de la función contráctil. A su vez, esta irritación crónica y la éstasis prolongada puede generar un carcinoma de tipo epidermoide. Ese dato quiero que lo recuerden, porque la enfermedad del reflujo gastroesofágico da origen a otro tipo de cáncer. En este caso estaríamos hablando del carcinoma de tipo epidermoide. Dentro del diagnóstico, nosotros con la clínica, como habíamos mencionado, todos los pacientes que tengan clínica de disfagia tenemos que complementar con estudios. Dentro de los más importantes vamos a hablar del esofagograma con bario. En este caso, pues al existir una dilatación del esófago, pues vamos a revelar en dicho estudio un esófago dilatado con un estrechamiento a nivel de la unión gastroesofágico, lo que también es conocido como signo de pico de ave o cola de ratón. Si pueden ver en la imagen del lado izquierdo, pues es la misma, pero en la otra podemos evidenciar el estudio radiográfico. Tenemos a su vez, como hemos mencionado, en todos los pacientes en los que estemos que tenga clínica de disfagia, deberíamos realizarle una endoscopía digestiva alta. ¿Para qué? Para hacer el diagnóstico diferencial con los pacientes de pseudoacalasia, o sea, la presencia de tumores infiltrantes a nivel de la unión gastroesofágico. En este caso, en la endoscopía digestiva, nosotros vamos a evidenciar masa o estenosis irregular a nivel del tercio distal del esófago o en su defecto en la unión gastroesofágico. Esta endoscopía pues nos va a permitir evaluar la mucosa y además puede mostrarnos la retención de alimentos como tal. Si bien estos dos estudios son muy importantes, vamos a hablar de cuál es el estudio gold estándar para el diagnóstico de la acalasia. Es la manometría de alta resolución. Esta manometría de alta resolución es un estudio funcional que va a medir las presiones intraluminales. Este es el estudio de elección o, como mencionaba, es el gold estándar para el diagnóstico de acalasia. En este estudio lo que nosotros vamos a evidenciar es la ausencia de la peristalsis por la falta de relajación del esfínter esofágico inferior durante la deglución y una hipertonía del esfínter esofágico inferior en reposo. Como les mostraba en la anterior clase, la imagen es lo que nos reporta la manometría de alta resolución, que son imágenes que se reportan en un programa. Este es una imagen de un esófago normal sin ningún tipo de patología. Como podemos recordar, en la parte superior vamos a hablar del esfínter esofágico superior, en la parte media
que son como trazos descendentes, es el cuerpo del esófago y en la parte inferior el esfínter esofágico inferior. Tenemos que recordar la intensidad de los colores. Cuando hablamos de mayor presión, estamos hablando del color rojo. Cuando hablamos una presión intermedia de color verde y cuando una baja presión de color celeste. Pues en un inicio habíamos mencionado todos estos datos para que nosotros podamos interpretar. Quiero que traten de memorizarse esa imagen. ¿Por qué? Porque la siguiente es el diagnóstico de acalasia. Como pueden ver, no existe, existe una aperistalsis. ¿Por qué? En esta imagen se puede ver cómo el contenido, o sea, que existe contracciones a nivel del cuerpo esofágico. En esta otra imagen hay ausencia del mismo, por lo cual nos estaría traduciendo en una aperistalsis del cuerpo del esófago. Y existe una relajación incompleta a nivel del esfínter esofágico inferior. Esta es la imagen característica que nos va a reportar en la manometría de alta resolución en la patología de acalasia como tal. Ahora, en la manometría de alta resolución, pues se ha hecho la clasificación de Chicago, donde habla de 3 tipos de acalasia. Dentro de la más importante, la tipo 1, habla de la acalasia, también llamada acalasia clásica, en la cual se puede evidenciar ausencia completa de la peristalsis sin cambios en la presión esofágica. No está habiendo como tal una presión dentro del esófago. El esfínter esofágico se encuentra hipertónico sin relajación. Esta es la imagen de la manometría. Como dice, hay aperistalsis como tal. El esfínter se encuentra hipertónico. También está acá en la imagen, se puede evidenciar un esofagograma de Vario en cómo se puede evidenciar además la acalasia de tipo 1. En la acalasia de tipo 2, también llamada acalasia con presión panesofágica, que va a haber falla a nivel de las ondas peristálticas con una presurización esofágica elevada. En esta no va a haber una dilatación esofágica, como pueden ver en el esofagograma de Vario, no hay una dilatación como tal. Y acá está la imagen de la manometría, en la cual hay una presurización esofágica elevada, por eso se llega a pintar todo. Tenemos la acalasia de tipo 3, también llamada la acalasia espástica o vigorosa. En esta va a haber contracciones simultáneas de alta amplitud. Estas contracciones van a aparecer de manera prematura, por lo menos en un 20% en las degluciones. En la imagen del esófago de grama se ve de esta manera. Sin embargo, en la manometría se puede ver contracciones prolongadas de alta intensidad que reportan de esa manera. Ahora, nosotros llegando al diagnóstico como tal de la acalasia, tenemos que hablar de cuál es el tratamiento. Vamos a hablar de 2 tipos de tratamiento, un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. Pues estamos mencionando que existe una hipertonía a nivel del esfínter esofágico inferior. Si nosotros recordamos, el esfínter esofágico inferior como tal es funcional, no es como el esfínter esofágico superior, que es anatómico. Haciendo un recuerdo, el esfínter esofágico superior forma parte del músculo cricofaringio que va a formar este esfínter, pero en ningún momento nosotros habíamos hecho ese reporte a nivel del esfínter esofágico inferior, por lo tanto, este es un esfínter funcional. Pues si estamos diciendo que es un esfínter funcional, necesitamos ver la manera de cómo podríamos disminuir esa hipertonía. Podemos hablar del uso de los nitratos o bloqueadores de los canales de calcio. Estas pueden reducir la presión del esfínter esofágico inferior. Esta aplicación tiene una eficacia limitada y
además tiene efectos secundarios, por lo tanto no es utilizada con mayor frecuencia. Tenemos otros tipos de medicamentos que es el uso de la toxina botulínica. ¿Esta en qué consiste? En la inyección de toxina botulínica en el esfínter esofágico inferior bajo control endoscópico. Esta va a inhibir la liberación de la acetilcolina en las terminaciones nerviosas, lo que va a producir la relajación temporal. Este tipo de tratamiento pues está indicado en pacientes de riesgo quirúrgico elevado. Eso quiere decir en los pacientes que por alguna u otra manera no se los puede operar, pero esta tiene pues una baja efectividad. Hablamos además de tratamientos endoscópicos. Vamos a empezar a hablar sobre perdón, está mal escrito aquí, la dilatación neumótica, ¿en qué consiste? Bajo guía endoscópica vamos a introducir balones de 30 a 40 milímetros aproximadamente. Va a haber como se puede ver en la imagen, no, esta no es, vamos a introducir estos balones a nivel del esfínter esofágico inferior. Vamos a ir utilizando balones de mayor diámetro para que estos puedan romper las fibras musculares circulares que se encuentran hipertónicas. Pues tiene buenos resultados a corto y mediano plazo. Sin embargo, tiene el riesgo, una de las complicaciones más temidas es la perforación esofágica. Por lo tanto, no la utilizamos con mayor frecuencia. Hablamos también del otro tratamiento endoscópico, que es la miotomía endoscópica peroral, POEM. Este procedimiento es un procedimiento mínimamente invasivo que se realiza endoscópicamente para cortar las fibras del esfínter esofágico a través de la pared, a través de un túnel submucoso, como se puede evidenciar en la imagen. Introducimos el endoscopio y generando un túnel submucoso, vamos a llegar a encontrar las fibras musculares y vamos a cortar las mismas para que se pueda disminuir la presión. De la misma manera, puede llegar a perforar, una de las complicaciones de la perforación. Este tratamiento, pues, no lo realizamos con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque es de alto costo y necesitamos personal entrenado para la realización de este estudio. Sin embargo, dentro de las ventajas de este estudio, de este procedimiento mínimamente invasiva, es que permite tratar segmentos con hipertonías largas, normalmente en acalasia de tipo 3. En caso de que los anteriores tratamientos no hayan funcionado, pues debemos realizar un tratamiento quirúrgico. Dentro del más importante es la miotomía de Heller. Recordando que la acalasia es el segundo trastorno funcional más frecuente del esófago y requiere una intervención quirúrgica. Este procedimiento es el gold estándar para el tratamiento de la acalasia. ¿Este procedimiento en qué consiste? Es un procedimiento que implica la sección longitudinal de las fibras musculares del esfínter esofágico inferior para de esta manera relajar el esfínter y permitir el paso de los alimentos. Este procedimiento va a generar un alivio de los síntomas en mayor al 90%. Al hacer un corte, como les mencionaba, se hace un corte en sentido longitudinal a nivel de las fibras musculares, en un inicio a través de las fibras longitudinales y posteriormente hasta llegar a las fibras circulares y de esa manera disminuir la hipertonía con el control adecuado, pues de no pasar la mucosa, la submucosa y la mucosa. Pues este procedimiento normalmente se lo puede realizar por vía laparoscópica o por vía abierta. El abordaje, como mencionaba, puede ser abordaje abierto, convencional o laparoscópica. Pues el mejor abordaje es el laparoscópico, bajo incisiones,
similares a las de la cirugía antirreflujo, vamos a ingresar hasta cavidad abdominal, llegando, llegando hasta encontrar lo que es el hiato esofágico, donde vamos a liberar toda el área y llegando hacia el esófago, hasta la unión esófago-gástrica y hacer una incisión longitudinal con un dispositivo monopolar en sentido cefálico. Vamos a hacer un corte de aproximadamente de 8 a 10 centímetros, donde vamos a tomar en cuenta 6 centímetros a nivel de la unión esofágica y 2 centímetros hacia el cardias, otros 2 centímetros hacia el estómago. ¿Por qué estamos hablando de que el tamaño de la sección? Porque se ha demostrado durante muchos estudios que la sección de segmentos muy cortos, como aproximadamente 1 a 3 centímetros, va a generar una mayor recidiva de la patología. Ahora, seccionar por trayectos mucho más largos va a generar pues pacientes que puedan tener reflujo gastroesofágico. Por lo tanto, se debe valorar el tamaño adecuado bajo pues la endoscopía para ver hasta dónde está el compromiso para que nosotros como cirujanos podamos ver el tamaño, pero de lo que dentro de los estudios que se han realizado hablamos que el tamaño adecuado es de 8 a 10 centímetros aproximadamente. Como se puede ver en la imagen, pues los vamos ampliando en el sentido en el que mencioné. Ahora, dentro de las complicaciones de la miotomía de Helen, tenemos la presencia de reflujo gastroesofágico posoperatorio, presencia de disfagia recurrente o perforación esofágica. Ahora, el que más nos llama la atención es pues si estamos solucionando una patología, crearle otra patología de difícil manejo. Entonces, para prevenir esto, se habla de que la cirugía de la miotomía de Heller tiene que estar acompañada de una cirugía antirreflujo, que es una funduplicatura parcial, no una funduplicatura total. Recordando un poco, la funduplicatura es, eh, es como colocarle una chalina a nivel del esófago donde hemos cortado previamente, hemos debilitado esa área y para generar una mayor resistencia, para evitar el reflujo de esa manera, pues creamos lo que son las funduplicaturas. Como mencionaba, la funduplicatura debe ser parcial, no total. Cuando hablamos de total es que tiene que ser a 360 grados, o sea, completamente. Cuando hablemos de cirugía, cuando hablemos de ERGE, ahí vamos a hablar de la funduplicatura total. En este caso estamos hablando de la funduplicatura parcial, que tenemos de dos tipos, que es el tipo DOR, que es a 180 grados, y TOPET a 270 grados. Aquí en la imagen se puede ver la funduplicatura de tipo DOR, que es a 180 grados. Como pueden evidenciar, solo está cubriendo el área donde hemos realizado la sección longitudinal. Sin embargo, en de TOPET estamos hablando que crear como un recubrimiento, pero solo a 270 grados. Haciendo un recuerdo, pues vamos a recordar que es el gold estándar en el tratamiento de la acalasia, pues se realiza una miotomía distal para reducir la resistencia a la salida de los alimentos. Esta, pues, tenemos que evitar el reflujo posoperatorio, por lo tanto, esta va a estar acompañada de la funduplicatura. Entonces, no se olviden que la funduplicatura debe ser de tipo parcial, no total. Dentro de las complicaciones de la acalasia, pues vamos a hablar el riesgo de la esofagitis, estenosis esofágica o el riesgo aumentado de carcinoma esofágico de tipo epidermoide. Haciendo un resumen, pues vamos a recordar que la acalasia es un trastorno motor primario que está caracterizado por una falta de relajación del esfínter esofágico inferior o ausencia de la peristalsis a nivel del cuerpo esofágico. Dentro de las etiologías tenemos idiopáticas, infecciosas
y iatrogénicas. La fisiopatología está centrada principalmente en la degeneración de las células ganglionares a nivel del plexo mioentero de Auerbach, lo que va a generar un esfínter esofágico inferior hipertónico. Dentro de la clínica característica es una disfagia progresiva a líquidos y a sólidos, asociado de dolor retroesternal, disminución de peso, regurgitación de alimentos no digeridos. Dentro del diagnóstico contamos del esofagograma de Vario, que el signo característico es el signo de pico de pájaro o cola de ratón, en el cual podemos evidenciar una hipertonía a nivel del esfínter esofágico inferior y una dilatación del esófago proximal. Tenemos además la realización de la endoscopía digestiva para descartar procesos neoplásicos, pero una vez obteniendo estos resultados tenemos que realizar una manometría esofágica de alta resolución que vendría a ser el gold estándar en el diagnóstico. Hablamos de tratamiento médico y tratamiento tratamiento médico y tratamiento endoscópico. Dentro del tratamiento médico hablamos de del uso de nitratos y bloqueantes de los canales de calcio, de los tratamientos endoscópicos, de la dilatación neumática, el uso de toxina botulínica o la miotomía endoscópica peroral. El tratamiento quirúrgico, el gold estándar en el tratamiento es la miotomía de Heller asociada a una funduplicatura, puede ser de tipo DOR o Toupet. En eso se traduce lo que es la acalasia como tal. Vamos a hacer un recuerdo de lo que es llevando todos estos conocimientos a un caso clínico. Pues en este caso vamos a hablar de una paciente de 45 años. Esta paciente va a presentarse a consulta por presencia de disfagia progresiva a sólidos y líquidos durante el último año. Refiere la regurgitación de alimentos no digeridos. Además, va a referir la pérdida de peso no intencionada de 7 kilogramos en los últimos 6 meses. Además, tiene episodios de dolor después de las comidas. Esta paciente no ha generado pirosis ni hemorragia digestiva alta. Dentro de los dentro del examen físico llamativo, solo es la presencia de una persona delgada que no muestra otros signos anormales. Ahora, nosotros, teniendo este caso clínico, tenemos que ver qué es lo más importante en esta paciente. Tiene disfagia progresiva para sólidos y líquidos, tiene regurgitación de alimentos no digeridos y además pérdida de peso. Estos episodios están asociados además de dolor después de las comidas. Le hicieron estudios, le hicieron un esofagograma, este fue su esofagograma, vemos la imagen en pico de pájaro, en la manometría que se le realizó, pues hay una peristalsis a nivel del cuello y una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. En la endoscopía, pues vemos que es una endoscopía normal, no hay una estenosis mecánica, no hay presencia de lesiones malignas. Con esos datos ya tenemos el diagnóstico, que sería una paciente con acalasia. Antes de iniciar las preguntas, no sé si tienen alguna duda. ¿Nadie? Doctores, continúo. Sí, doctora. Ya. Denme un momento. Ahora sí. Vamos a hacer lo mismo que el anterior. Les voy a dar un tiempo para que lo puedan responder en el chat. ¿Cuál es el síntoma más característico de la acalasia? Disfagia progresiva para sólidos y líquidos. Eso vamos a hacer el diagnóstico diferencial con ERGE. En la siguiente clase, pues van a ver que la disfagia es diferente. Entonces, todos estamos de acuerdo con que es la disfagia progresiva para sólidos y líquidos.
¿Qué hallazgo radiológico es típico en un esofagograma con bario en un paciente con acalasia? La C. Un estrechamiento Distal distal en forma de pico de pájaro o también llamado cola de ratón. ¿Cuál es el método diagnóstico definitivo para la acalasia? Inciso A. maestría esofágica. Es la manometría esofágica, pero ahí tendría que decir una manometría de alta resolución. Pero es la manometría, si les aparece así en su examen con manometría, estamos tranquilos. ¿Cuál es el objetivo principal del tratamiento de la acalasia? Inciso D. Disminución, el alivio de la disfagia y mejorar el vaciamiento gástrico para evitar las complicaciones como tal. ¿Cuál de las siguientes opciones es el tratamiento que ofrece una solución a largo plazo para la acalasia? Inciso D. Miotomía de Heller. Es la miotomía de Heller más una cirugía antirreflujo que sería una funduplicatura parcial. Parcial. ¿Cuál es la complicación común de la acalasia si no se trata adecuadamente? ¿Todos de acuerdo? Es el carcinoma esofágico de tipo epidermoide. ¿Qué hallazgo manométrico es característico de la acalasia? Recuérdense de la imagen donde se veía a nivel del cuerpo, no había absolutamente nada y eso se está traduciendo en una aperistalsis y además tenemos que tomar en cuenta que hay una hipertensión en el esfínter esofágico inferior, que vendría a ser el inciso C. ¿Todos de acuerdo? ¿Cuál es el papel de la endoscopía digestiva en el manejo de la acalasia? La D. Excluir malignidad. Excluir la presencia de malignidad y presencia de estenosis mecánica. ¿Qué intervención puede ser considerada para pacientes con acalasia que no son candidatos a cirugía? Inciso C. Ay, no. Es la inyección de toxina botulínica. ¿Cuál de los siguientes factores no se asocia a la acalasia? ¿Cuál de los siguientes factores no se asocia a acalasia? Doctores, lean bien porque ahí dice factores no se asocian. O sea, los que han respondido el A no es, doctores, porque ahí dice cuál de los siguientes factores no se asocia y dice no. Ahí hay esa palabrita que dice no, porque ahí la infección por Trypanosoma cruzi sí nos puede dar
esto. La enfermedad del Chagas nos puede dar de la misma manera, pues, puede haber degeneración neuronal y la hipertensión sí está relacionada con la acalasia, la peristalsis de la misma manera. Entonces, lo que no es el reflujo gastroesofágico severo. Entonces, las personas que han respondido con el inciso A, pues tómense un poquito más de tiempo porque estas son el tipo de trampas que tiene el examen, porque a veces nosotros leemos así súper rápido, pero no nos damos cuenta que aquí decía no. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal de la acalasia? Inciso B. Degeneración neuronal del plexo mientérico de Auerbach. ¿Qué tratamiento es definitivo en pacientes jóvenes con acalasia? Miotomía de Por favor, respondan en el chat. Sí, en el chat, por favor. No entienden, se los dice y no entienden. Como habíamos mencionado, en pacientes jóvenes sin ningún tipo de contraindicación, tenemos que realizar una cirugía, que es la miotomía de Helley. Respondan, por favor, en el chat, no crearemos problemas, por favor. ¿Cuál es la utilidad de la funduplicatura parcial en la acalasia? Recuérdense que nosotros estamos evitando que haya un reflujo y el contenido del estómago que es ácido. Entonces, en este caso es prevenir el reflujo ácido posmiotomía. Ese es el objetivo de la funduplicatura. ¿Cuál es el síntoma clínico que diferencia la acalasia de otras dismotilidades esofágicas? Es la disfasia de líquidos y sólidos. ¿Qué síntoma clínico diferencia la acalasia de otras? Creo que me he equivocado, lo siento, perdón. Ahora sí. Bueno, este ya tiene respuesta. Creo que no tenía el inciso. ¿Cuál es el principal hallazgo en pacientes con enfermedad avanzada y dilatación esofágica masiva? Si recordamos, hacemos un recuerdo, si hay una dilatación del esófago, este esófago se va a poner tortuoso y además va a perder su función. Y va a estar aperistáltico. ¿Qué subgrupo de acalasia presenta contracciones simultáneas de gran amplitud? Estamos hablando de contracciones que son simultáneas y que son de gran amplitud, o sea, también llamada acalasia vigorosa. En este tipo de pacientes van a referir dolor retroesternal muy fuerte por este tipo de contracciones, que son contracciones fuertes. Entonces, recuerden, si en fuera una pregunta, ¿qué
¿Qué pacientes con acalasia presentan mayor dolor retroesternal? Y les ponen las 3 opciones. Recuérdense que el tipo 3 tiene más dolor retroesternal en comparación a las anteriores 2. ¿Cuál es la complicación temida a largo plazo en acalasia no tratada? Es factor de riesgo para el carcinoma epidermoide. El adenocarcinoma, haciendo como que adelantándonos al siguiente tema, el adenocarcinoma es una complicación del reflujo gastroesofágico por la presencia de un esófago de Barrett. De esa manera llegamos al adenocarcinoma, pero en caso de carcinoma epidermoide, que son los dos tipos de cáncer esofágicos más frecuentes a nivel del esófago. Entonces, recordemos, los pacientes que tienen acalasia pueden hacer carcinoma epidermoide y los pacientes que tienen ERGE van a hacer adenocarcinoma gástrico. Eso solo es adelantándonos al siguiente tema. Como ya está aquí la pregunta, entonces para que los podamos identificar. ¿Qué agente de infección se puede causar acalasia secundaria? Es el Trypanosoma cruzi. Este tripanosoma va a generar una degeneración neuronal y que a su vez va a presentar un megaesófago, o también algunos pacientes pueden tener megacolon chagásico, recuérdense, o sea, mega grande. Entonces es el Trypanosoma cruzi o enfermedad que provoca la enfermedad del Chagas. ¿Qué resultado manométrico caracteriza a la acalasia de tipo 2? Existe un aumento de la presurización a nivel de todo lo que es el cuerpo esofágico. ¿Qué técnica quirúrgica se prefiere para minimizar el reflujo tras miotomía? La funduplicatura parcial. La de Dor es de 180 grados y la de Toupet es de 270 grados. Cualquiera de las dos podemos realizarla, pero no podemos realizar una funduplicatura total. Entonces, cuidado en su examen, si tuvieran una pregunta así, se puedan confundir con lo que es la funduplicatura total. Habíamos mencionado que existían los trastornos motores primarios, habíamos hablado de la acalasia, pero también tenemos que tomar en cuenta que el espasmo esofágico difuso. ¿Por qué? Porque también nos preguntan este tema en sus exámenes, en los exámenes de la residencia médica. Y como son, por así decirlo, es el diagnóstico diferencial de la acalasia como tal. Estos dos tipos de preguntas ingresaron en sus exámenes previos. En el 2021, pues mostraron esta pregunta, que es las irregularidades manométricas en el espasmo difuso del esófago típicamente se encuentran en el tercio final, porque aquí los está hablando de primer tercio,
primeros 2 tercios. En realidad podría ser un esófago proximal, esófago medio, esófago distal, pero aquí dice los traducí en tercio medio y tercio final, primer tercio. Bueno, pues, recuérdense que, que está más abajo. ¿Dentro de qué categoría se encuentra el espasmo esofágico difuso del esófago? Dentro de los trastornos primarios de la motilidad. No lo olviden. Ahora, ¿cuál es la definición? Tenemos 2 tipos de espasmos. Uno que es el espasmo esofágico difuso y el otro que es el espasmo esofágico segmentario. Dentro del espasmo esofágico difuso hablamos que es un trastorno motor primario del esófago caracterizado por contracciones simultáneas. En la calasia era aperistalsis, no había contracciones. En este hay contracciones simultáneas de manera repetida y de amplia amplitud, como pueden ver en la imagen. Recordemos, este es un esófago de Barrio donde nos va a ir mostrando estas contracciones. Estas contracciones se van a presentar a nivel del cuerpo esofágico. Debemos diferenciar además del espasmo esofágico segmentario. El difuso está diciéndonos a lo largo de todo lo que es el cuerpo esofágico. Segmentario, que solo existe un segmento, que es una variante de las anomalías manométricas que se da en un segmento corto del esófago y generalmente se produce a nivel distal. Dentro de la clínica, ahora vamos a diferenciar a la calasia. En este caso, al haber estas contracciones tan vigorosas, ¿qué es lo que va a generar? Dolor torácico retroesternal. Pero ahora este dolor torácico retroesternal puede ser mucho más intenso, pero dentro de los tipos de acalasia, ¿cuál es el que me da este tipo de dolor? Es la acalasia de tipo 3, pero este además está asociado de disfagia intermitente a sólidos y líquidos, porque estas contracciones no son continuas, estas son, por esa razón tiene una disfagia intermitente. Además, va a tener la sensación de que la comida se encuentra atorada en comparación a la calasia, que había una sensación de plenitud esofágica. Ahora, dentro de las diferencias, vamos a recordar que en el espasmo esofágico difuso hay más dolor torácico y la disfagia es menor. En la calasia la disfagia es mucho más marcada y esta a su vez está asociada a pérdida de peso. Si bien clínicamente no se van a lograr diferenciar, tenemos que tomar en cuenta que necesitamos estudios de imagen. Dentro de la fisiopatología no se conoce exactamente la razón por qué se presenta esto, ¿no? Pero se ha traducido que existe una alteración en el gradiente de latencias, o sea que las ondas peristálticas se transmiten demasiado rápido, o sea, hay una alternación, pero en comparación al otro, porque en el otro sí sabíamos que existe una degeneración, en este caso solo estamos viendo que hay un gradiente de latencia, que hay ondas que se transmiten demasiado rápido. Estas van a generar una hipertonía en la capa muscular. Por lo tanto, la generación de las fibras no siempre están presentes. Ahora, dentro de los estudios de imagen, vamos a hablar de la manometría esofágica, que es de la misma manera, es una prueba muy clave al momento del diagnóstico. En este caso, vamos a evidenciar ondas simultáneas, múltiples picos y además de alta amplitud, recordando los colores. El color rojo, el color, como se puede ver morado, nos está diciendo que es alta presión. Entonces, existe este tipo de contracciones. En la calasia no hay aperistalsis, no hay movimiento a nivel del cuerpo esofágico. En comparación en que la calasia es menor a 30% de los tragos húmedos. Ahora, nosotros tenemos la manometría, a su vez deberíamos realizarle un esófago
esofagograma de Vario, en el cual, debido a las contracciones simultáneas, que no son peristálticas y que son muy intensas, van a dar lo que es el signo de sacacorchos, como se puede ver en la imagen, en comparación en la calasia, que es la imagen característica del signo pico de ave. En este caso es una imagen de sacacorcho. La imagen de sacacorcho está en el espasmo esofágico difuso. No lo olviden, son dos imágenes que tienen que recordar. El diagnóstico diferencial, como le mencioné, es la calasia, es el reflujo gastroesofágico severo, que a su vez puede simular un dolor y puede haber además alteraciones motores, pero además tenemos el diagnóstico diferencial, que serían los trastornos motores secundarios, como pacientes diabéticos con presencia de lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, entre otros. En este caso, de la misma manera, hablamos de tratamiento farmacológico cuando utilizamos, nitratos de acción corta prolongada o bloqueantes de los canales de calcio. Este tipo de tratamientos, como habíamos mencionado anteriormente, es por un periodo corto de tiempo, no tiene muy buena respuesta, pero en algunos pacientes en los cuales no quieren ser intervenidos quirúrgicamente, podríamos iniciar con este tipo de tratamientos. De la misma manera, pues vamos a realizar, hay terapias endoscópicas, que es la inyección de toxina botulínica a nivel del cuerpo esofágico, pues esta nos va a decir a qué nivel se encuentran este tipo de alteraciones. Pero este tratamiento no va a ser tratamiento definitivo, solo va a ser un tratamiento por un periodo de corto a mediano plazo, o sea, no lo estamos resolviendo, solo estamos como que alargando las cosas, pero el tratamiento de importancia es el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico también debe realizarse una miotomía, pero en este caso, pues debe ser una miotomía más extensa, llegando a abarcar el segmento que se encuentra afectada, según nuestra manometría de alta resolución o según nuestro esófago de Vario, que nos va a decir a qué nivel deberíamos realizar esa miotomía. Ahora, pues vamos a ir a las preguntas, porque como les digo, comparten ciertas cosas, pero no todo las llegan a diferenciar. Vamos a responder las mismas preguntas de la misma manera que lo hemos hecho hace un momento. ¿Cuál es el síntoma principal del espasmo esofágico difuso? Es el dolor torácico retroesternal. En comparación con la calasia clásica, el espasmo esofágico difuso este dolor torácico que se presenta, doctores, es por las contracciones vigorosas, pero tienen su diagnóstico diferencial, sería la calasia de tipo 3, que de la calasia de tipo 3 también genera dolor retroesternal más fuerte en comparación al tipo 1 y al tipo 2. Si se dan cuenta, estamos fusionando ya las cosas. ¿Cuál es el examen fundamental para diferenciar de lupus? Es el esofagograma o manometría esofágica. En el esofagograma no se olviden que es el signo de sacacorchos y en la manometría hay contracciones de alta amplitud. ¿Cuál es el hallazgo histológico descrito en el espasmo esofágico difuso?
Es una hipertrofia de la capa muscular. ¿Cuál es el hallazgo manométrico característico en el espasmo esofágico difuso? Las contracciones sí pueden ser múltiples, doctora. No hemos dicho que es solo una contracción, porque si solo fuera una contracción muy fuerte, estaríamos hablando de una contracción prolongada. Pero si recuerdan la imagen de sacacorcho, son varias contracciones. Una característica radiográfica avanzada, esa está súper fácil. Es la imagen de sacacorchos. Es el diagnóstico diferencial. El esofagograma con vario. Bueno, doctores, eso fue lo que son trastornos motores primarios. Creo que se ha entendido todo. Pues sí, perdón por hacer como que redundancia en algunas cosas, pero es como que debemos estudiar, ¿no? Porque así es como que en nuestro examen nos vamos a recordar. Y pues como les dije, pues aquí dicen que vuelvo a explicar los tipos de acalasia. ¿Vuelvo a explicar? ¿Alguien más? ¿O está todo claro? Doctora, tengo una pregunta, disculpe. Cuando mencionamos la acalasia es la primera intervención quirúrgica, o digo, la segunda intervención más frecuente mencionada, creo. Entonces, ¿cuál sería la primera? No, hubo un error, es la primera causa. Es la primera causa. Discúlpeme, o sea, al momento de la transcripción me equivoqué. Es la primera causa de los trastornos motores, doctores, primarios. Porque la Acalasia. segunda sería el espasmo esofágico difuso. Ah, ok. De los Vale, trastornos motores solo estamos diciendo. gracias, doctora. Voy a volver a explicar lo de los tipos de acalasis. Denme un momento. Ya. Tenemos esta imagen, ¿ya? Quiero que vean esta imagen y también, ay, no, perdón, esta otra imagen. Esta es la manometría esofágica. En esta otra, pues tenemos el esofagograma de Vario. Tenemos tres tipos, la acalasia tipo 1, que es también conocida como acalasia clásica. En esta acalasia existe una ausencia completa de la peristalsis. Y si hay una ausencia completa de la peristalsis, ¿qué pasa? El esófago se está dilatando. Y además existe un esfínter esofágico inferior hipertónico sin relajación. Esta es la que nos va a dar la imagen típica del signo de ave, pico de ave, perdón. En la acalasia tipo 2, también llamado acalasia con presión panesofágica. Pero antes de hablar de la 2, les decía, esta es del esofagograma de Vario. Ahora vean en la manometría, no hay, o sea, hay aperistalsis, o sea, no hay movimiento a nivel del cuerpo. Esa es la imagen característica. En la de tipo 2, les decía, es una
acalasia con presión panesofágica. Hay una presión ya dentro del cuerpo. Entonces existe además, hay falta en las ondas peristálticas con presurización esofágica y hay un aumento. Pero no va a haber dilatación esofágica. En esta no tenemos dilatación esofágica. Igual se puede evidenciar que hay un esfínter esofágico inferior hipertónico. Sí se puede ver la imagen en pico de ave, pero en comparación a la otra no está dilatada, no está tan dilatada el esófago, ¿no? Ahora, ahora la otra imagen, aquí está, ¿no? Hay contracciones, pero no hay dilatación. En el otro no vamos a ver dilatación como tal, pero son imágenes diferentes. En la acalasia de tipo 3 es la acalasia espástica o vigorosa. Estas va a tener de la misma manera que el esfínter, el espasmo esofágico difuso, va a haber contracciones simultáneas de alta amplitud. Estas contracciones van a ser anormales y pueden estar prematuras. En la manometría vamos a ver contracciones, hemos dicho principalmente en su tercio distal, porque recuerden, en la parte de abajo se encuentra el esfínter esofágico inferior. Si estamos diciendo que son contracciones, en este caso solo estamos viendo una, pero sí pueden ser múltiples, pero son contracciones de alta intensidad y pues estas contracciones pues van a generar la imagen como la de sacacorcho, pero pues la clínica es lo que nos tiene que ayudar, ¿no? Porción del esófago, pero en comparación al espasmo esofágico difuso, creo que las imágenes dicen mucho más que 1000 palabras. Recuérdense esos términos, vean las imágenes, pueden sacarle tal vez una fotito y para que puedan recordar, ¿no? Y aquí está de la manometría. Si bien lo de la mano, o sea, por eso no he hecho mucha redundancia, solo con la imagen podemos ver, pero en el examen no vamos a tener imágenes. Así que, pues, espero que vamos a aclarar la siguiente clase, como hemos hecho el día de hoy, vamos a estudiar, esa va a ser mi metodología, hacer énfasis en algunas cosas y voy a repetir una y otra vez para que se acuerden el día de su examen. Ninguna duda más, espero que todo sea productivo. Buenas noches, doctores.